Amén. Dios les bendiga. Amén. Así le damos gracias a Dios por estar en ese lugar, porque hemos venido para alabarle, para glorificar el santo nombre de Jehová, el santo nombre de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Amén. Así, si puede, se pone sobre sus pies como reverencia para la palabra del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Y dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hasta ahí vamos a llegar, vamos a orar para la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día, Padre Santo, por esta tarde que hemos venido a este lugar, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor. Venimos a alabarte, a glorificarte, venimos a escuchar, Padre Santo, palabra tuya, Señor. Úsame, Señor, usa, Señor, a tu siervo, Señor. Estamos dispuestos a alabarte, Señor. Que escuchen todos los amigos, Señor, que esta palabra es poderosa, que esta palabra, Señor, tiene fe para salvar, Señor. Así que úsame, Señor, usa, Señor, a tu siervo, Señor. Gracias, Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Gracias. Amén, Señor, y amén. Bien, así podemos ver de que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabíamos de que la fe, como dice la Biblia, sin obras no es fe, porque la fe va incluida en lo que es la obra. Y aquí podemos ver de que la fe es lo necesario para que nosotros estemos bien con Dios. Lo que queremos enfocar en esta tarde es una historia muy hermosa, que es la historia de Gedeón. La historia de Gedeón era un israelita. El pueblo de Israel estaba completamente desapartado de lo que es la palabra de Dios. Los israelitas estaban perdidos, adorando siempre a ídolos, adorando al Dios de Baal. Ellos adoraban al Dios de Baal, habían olvidado lo que Dios había hecho en el desierto, que los había guardado durante 40 años en el desierto y los había cubierto con su poder, porque dice la Biblia que de día era una columna de nube que los seguía y de noche una columna de fuego. Entonces podemos ver ahí no solo la fe, sino que podemos ver el poder de Dios en ese momento. Pero en Gedeón era un hombre que los madianitas lo tenían acorralado y las tierras estaban dominada por los madianitas en ese entonces. Entonces Gedeón, un ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo de que Dios lo iba a usar y que iba a ser rescatado lo que es el pueblo de Israel por medio de él. Gedeón quizás al momento no creyó, pero lo que quiero decirles es que la fe es tan grande porque Gedeón llevaba un numeroso pueblo que Dios le había ordenado, pero aún así Jehová le dijo a Gedeón: demasiado es la multitud que te persigue, es demasiado el pueblo que lleva, los hombres son demasiados, y no voy a vencer con tanta gente, con tantos hombres a los madianitas, porque
sino ellos se van a vanagloriar, ellos van a creer que por mano de ellos vencieron a los madianitas, vencieron a sus enemigos. Entonces, ¿qué dijo Jehová a Gedeón? Diles, le dijo, que a todos aquellos que tienen miedo de ir a la guerra, a todos aquellos que tienen miedo de ir a batallar, y que a todos aquellos que tienen un gran temor, que se retiren, que se vayan de ahí. Entonces así fue, y escuche esto, que iban en ese momento los hombres eran 22,000, no 32,000 los que iban en ese momento, y se fueron 22,000 hombres. De aquel entonces quedaron 10,000, pero aún así Jehová le dijo a Gedeón: es mucho el pueblo, es mucho los guerreros, son muchos los hombres, todavía Israel se va a vanagloriar y va a decir que por mano de ellos han vencido a sus enemigos y no por mano de Dios. Entonces vino Jehová y le dijo a Gedeón que tenía todavía que colar a la gente, tenía que todavía quitar el número, y iban a hacer, le dijo, llévalos a un río, le dijo. Al río, todo aquel, le dijo, que tome agua, que se traiga el agua con sus manos, todo aquel lo vas a dejar, y todo aquel que se tira a tomar agua como que fuera perro, le dijo, todo eso se va a quedar, y así fue. Entonces lo que pasó ahí, de que hubieron hombres de que se tiraron a tomar agua porque no aguantaban, era tanto quizás el hambre, la sequía que tenían en ese entonces, de que lo único que querían era beber agua. Entonces todo aquel que no obedeció lo que Jehová había dicho a Gedeón, lo que no hicieron eso, en ese entonces fueron bastantes hombres, fueron exactamente como 9,700 hombres los que bebieron agua como que fueran animales. Entonces solo fueron, escuche bien, solo fueron 300 hombres que iban a luchar contra una multitud, contra más de miles y miles, que decía la Biblia, y dice la Biblia que no se podía contar, que la arena del mar no se puede contar, y así era el número de los enemigos que estaba contra Israel en ese entonces. Entonces Gedeón no tenía otra más que confiar en Jehová y confiar, y esto es lo que le quiero decir, de que la fe de Dios estaba ahí. La fe de Dios estaba en Gedeón, porque Gedeón no hubiera seguido adelante si Dios no hubiera estado con él, y si él no hubiera tenido fe, entonces el pueblo de Israel no hubiera, como dijo Jehová que los iba a sacar en victoria, no hubiera salido en victoria. Pero escuche esto, solo la fe de Gedeón tuvo fe de que Dios con 300 hombres iba a vencer al pueblo. Pero lo más asombroso no es la manera de que con 300 hombres iban a vencer al pueblo, sino que lo más glorioso de Dios fue de que sin espada mataron a todos sus enemigos, sin ni siquiera ocupar lo que es escudo, ni ocupar casco, ni ocupar un traje que les cubriese del ataque de los enemigos. Cuando el enemigo estaba dormido, ellos estaban descansando, no sabían de que de repente el poder de Jehová iba a caer sobre ellos. Y algo pasó en esa noche, en ese día, algo pasó, porque Gedeón y sus hombres llegaron, sus 300 hombres llegaron a ese momento, y solo llevaron un cántaro, que llevaban una antorcha y llevaban unas trompetas, y eso era lo que iban a ocupar para pelear contra los enemigos. Imagínense nosotros en este momento, si nosotros peleamos contra el enemigo, no tenemos ni siquiera armas, no tenemos nada, y incluso si nosotros no oramos, peor estamos. Si no estamos delante de Dios como tenemos que estar, entonces no somos nada, porque la oración es lo único que nos puede sacar adelante. Si nuestros amigos están escuchando esta palabra, quiero decirles de que Jehová es grande, Jehová es poderoso, Él salva, Él puede perdonar todo pecado, Él puede perdonar bastantes cosas, pero tienes que tener fe de que Él existe, que Él es real. Porque si usted cree que Dios no es real, entonces ¿dónde está la fe? Un amigo puede decir Dios es real, pero si no se humilla, si no viene a los pies de Jehová, entonces es de por gusto que tenga esa fe, porque lamentablemente su alma se va a condenar. Así que en este momento Gedeón estaba con sus 300 hombres, formaron 3 escuadrones de 100 hombres,
Y Gedeón les dijo, hagan lo que yo voy a hacer, les dijo. Y cuando Gedeón rompió su cántaro, todos los de Madián, todos sus enemigos estaban acostados, estaban dormidos sin percibir de que iba a llegar lo que es el pueblo de Israel a atacar el pueblo de los madianitas, a atacar ese lugar donde estaban. Entonces lo que pasó fue de que Gedeón rompió su cántaro y todos hicieron lo mismo, sacaron las antorchas y tocaron sus trompetas y comenzó la gran bulla y dijeron y gritaron a una sola voz y gritaron por Jehová, por Gedeón y por Jehová, dijeron, y gritaron y todos escucharon y todos se levantaron atemorizadamente y se levantaron de un solo, escuchando aquella voz, aquel estruendo, aquel poder, y todos se volvieron locos y decían, ¿de dónde nos están atacando? Y Jehová perdió la cabeza de esos hombres y comenzaron ellos solos a atacarse uno contra otro, y comenzaron a matarse entre ellos, sin ni siquiera Gedeón utilizar la espada para atacarlos, sin ni siquiera esos 300 hombres que llevaba Gedeón llegaron a atacar a ese pueblo, solo tocaron su trompeta. ¿Y qué creen que es lo que estaba ahí? Estaba el poder de Dios. El poder de Dios era lo que estaba ahí. ¡Aleluya! Porque no había nada más, era el poder de Jehová que estaba defendiendo al pueblo de Israel, porque era el pueblo amado por él, a pesar de que ellos eran idólatras, ellos eran como siempre, tenían lo que es el beneficio de estar siempre en el mundo, de hacerle caso a todo lo que el mundo dice, a todo lo que el mundo tiene. Y así es como estamos nosotros hoy en día, que queremos los deseos carnales, queremos los deseos de este mundo. Pero lo que le quiero decir, que si Gedeón venció con 300 hombres, no fue solamente los hombres, fue la fe que Gedeón tuvo, la fe que los hombres tuvieron, porque los hombres también tuvieron fe y sabían ellos de que el poder de Jehová estaba en ese lugar y de que el poder de Jehová los iba a rescatar y los iba a salvar de los madianitas. Y así fue, vencieron a bastantes hombres, vencieron a sus enemigos, porque la fe fue grande en ese momento. Por eso yo le quiero decir en este momento que tenemos que tener una fe tan grande y tener fe de que este lugar va a estar lleno, tener fe de que hay amigos que necesitan la palabra de Dios, que hay amigos que están necesitados de la palabra de Dios, que necesitan que uno les hable, necesitan que uno comprenda también lo que es su modo de vivir, lo que es su modo de estar. Nosotros podemos llegar a orar porque hay necesitados de la palabra de Dios. Y escuche que dice la Biblia que si la fe sin obras no es fe. Por eso es que si alguien necesita, nosotros tenemos que llegar a ayudarle, tener fe de que ese hombre va a ser salvo. Pero también si está desnudo, dice, uno tiene que cubrirle con ropa, tiene que darle de comer, tiene que darle vestimenta, así como la Biblia lo dice. Nosotros tenemos que seguir las órdenes de Él. La fe es tan grande, es que la fe mueve montañas. La fe es tan grande de que puede hacer grandes cosas, puede hacer curar sanidades, puede hacer todo. Y hay un hombre que dice la Biblia de un centurión. Por eso nosotros tenemos que tener la fe como este centurión, porque el centurión tenía a su criado, lo tenía enfermo, y él decía, quería conocer a Jesús, y le dijo, cuando se presentó con Jesús, le dijo, Jesús, yo quiero tengo a mi criado, le dijo, que está enfermo en cama, postrado, le dijo, y quiero que tú lo sanes. Pero le dijo, vamos, le dijo Jesús. Pero él dijo, no, porque yo también ordeno y le digo a este que vaya y este va, y le digo a este que venga y este viene. Y yo así como dijo, yo así como tengo orden de que mi criado, de que mis siervos me obedezcan, también tú tienes la fe y no necesitas, así como yo digo la palabra, decía ese centurión, como yo digo la palabra, así también tú solo di la palabra y mi criado será salvo. Y dijo Jehová que no había visto tanta fe en ninguno, ni siquiera en sus hijos, ni siquiera en Israel había visto tanta fe como en ese centurión. Inmediatamente el siervo quedó sano de su enfermedad, que estaba paralítico, y ese centurión tuvo tanta fe
Y por eso le digo de que tenemos que tener una fe tan grande para vencer al enemigo, porque la fe es tan grande si nosotros creemos, si nosotros oramos, nos mantenemos espiritualmente, vamos a tener un poder tan grande que vamos a sentir nosotros que todo lo podemos hacer. Y no es porque nosotros podamos hacer todo, sino es porque la mano de Jehová va a estar con nosotros, en cada uno de nosotros, si nosotros tenemos la fe que nosotros le pedimos a Dios. Porque todo dice, acuérdese que la Biblia dice que todo tiene su tiempo, el tiempo va a pasar, todo tiene su tiempo, y así como todo tiene su tiempo, la vida también va a pasar, y nosotros tenemos que adorar a Dios, porque si la vida va a pasar, acuérdese de que hay un lugar también de salvación, un lugar de perdición, un lugar en el que también podemos ir a condenarnos si nosotros hacemos lo malo en este lugar, si seguimos al mundo, porque dice la Biblia, como dicen, de que todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene, dice, porque lo del mundo no todo nos conviene. Hay cosas que nosotros tenemos que prevenirlas, porque no tenemos que apegarnos al mundo, porque si nos apegamos al mundo, lo que estamos haciendo es que le estamos dando, le estamos abriendo las puertas al enemigo, y eso es lo que no tenemos que hacer. Así como este centurión tuvo esa fe, nosotros tenemos que tener fe de que un día vamos a estar en el reino de los cielos, y de que un día los muertos, dice la Biblia, que murieron en Cristo van a resucitar primero, y que después nosotros vamos a ser transformados en una nueva criatura, y vamos a ser levantados a esa nube, al reino de los cielos, y allí es donde Jehová nos va a dar ese galardón que nosotros estamos luchando en este momento, porque estamos luchando por un gran tesoro. Quizás aquí no tengamos dinero, no tengamos plata ni oro, pero tenemos a Jesucristo, tenemos al Dios que vive para siempre, que Él nos va a ayudar a salir adelante, porque Él, como dice la Biblia, es el rey del oro y la plata, y Él nos va a sacar adelante. Podemos aguantar hambre, pero va a llegar un momento de que estemos allá en el reino de los cielos. Por eso es que le digo y le insisto de que tenemos que tener fe, de que un día Jehová, Jesús va a venir como ladrón en la noche, cuando menos lo pensemos, cuando menos sintamos, va a venir Jesús, va a venir Jehová, y va a venir por aquellos que estén limpios, sin pecado. No tenemos que estar manchados, ni tenemos que tener ni siquiera una manchita, porque esa mancha es la que nos puede llegar a condenar. Por eso les digo de que así como David también tuvo esa gran fe, diciendo de que a Goliat, de que como un hombre por lo menos que es grande, y cómo va a vencer a mi Señor, decía, a mi Dios, de que es más grande que Él y más poderoso, cómo puede ultrajar al pueblo de Israel. Pero David, siendo tan pequeño, venció a alguien tan grande en este mundo, de que todos le tenían miedo, todo el pueblo de Israel le tenía miedo a ese Goliat. Pero aún así David tenía una fe, y él no tenía miedo, porque era más grande el poder de Dios, era más grande Dios. El que estaba con él era más grande que Goliat, porque Goliat tenía a sus espaldas al enemigo, tenía al diablo, que es más pequeño que nosotros. Porque cuando nosotros estamos bajo la presencia de Dios, somos tan grandes que podemos vencer cualquier enemigo, y podemos vencer cualquier prueba, cualquiera que se ponga en nuestro frente, que nos quiera estorbar, para vencernos, para decirnos de que no es recto el camino que llevamos, para decirnos de que vamos a caer. Pues a ese le decimos que está bien equivocado, porque el Dios de nosotros es más grande que su Dios. El Dios de nosotros es más grande que cualquier Dios de esta tierra. Así que nosotros tengamos esa fe, esa certeza de que Dios nos va a ayudar, de que Dios va a estar siempre con nosotros. Por eso le digo, Dios es grande. Así como Jehová venció a los madianitas, le dio poder a Gedeón para que con 300 hombres pudiera vencer a su enemigo. Así como David venció a Goliat y venció a todos sus enemigos, así también como Jehová le dio poder a Israel y le dio comida, le dio todo el sustento, así también nos puede sustentar a nosotros, no solo materialmente, sino espiritualmente. Por eso le digo de que Dios es grande y poderoso, y siempre ha estado con nosotros, y siempre va a estar con nosotros. Nosotros tenemos que tener fe como aquella mujer
que tocó el manto del Señor, solo el borde del manto del Señor, y ella decía que iba a ser sana. Así nosotros tenemos que tener fe de que sin la necesidad de tocar al manto del Señor, solo con la necesidad de sentirlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que esté con nosotros, nosotros vamos a estar bien con Dios y vamos a ser salvos, y nos va a ayudar para seguir adelante en ese mundo de pruebas, de dificultades. Por eso le insisto, le digo a cada amigo que está escuchando la palabra de Dios, que pueda acercarse a este lugar, porque estamos predicando la sana doctrina que trae paz al entendido, dice la Biblia. Y escuche de que si usted tiene una palabra, lea la Biblia, porque la sabiduría la encontramos en este libro, porque Jehová dice que Él es el pan de vida, y si nosotros leemos la Biblia, este es el pan de nosotros, este es el pan, el alimento diario de nosotros, es la palabra de Dios. Por eso tenemos que llenarnos de vida, tenemos que llenarnos de este sustento que es la palabra de Dios, porque en este libro encontramos la sabiduría, encontramos el entendimiento, no solo para prever lo que viene, sino para que veamos las señales que Dios trae con nosotros, para que nosotros digamos que la venida de Jehová está cerca, porque hay muchas señales, muchas cosas que han pasado, y uno dice Jesús ya viene, pero hay muchos que dicen, desde años vienen diciendo que Jesús ya viene y nunca viene. Pero algo les digo, que de un momento a otro Jesús vendrá, cuando nosotros menos pensemos, Jesús va a venir. Y dice la Biblia de que estarán en un campo, uno será tomado y el otro será dejado. Nos llevaremos sorpresas ese día. Por eso nosotros tenemos que estar preparados delante de Dios, porque Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es digno, para siempre vive y para siempre es su misericordia. Y quizás los tiempos, como dicen, han cambiado, y Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, pero su misericordia todavía es más con nosotros, es más grande con nosotros. Él tiene misericordia mientras nosotros estamos perdidos en este mundo. Él dice, le voy a dar más tiempo porque yo quiero que ellos se salven. Pero en nuestro entendimiento que nos dio los 5 sentidos, no entendemos de que Dios es grande, no entendemos que Dios es el que nos puede rescatar de ese hoyo que estamos, de ese lago cenagoso que estamos. Dios nos puede rescatar, pero ¿qué necesitamos? Es creer, solo creer es lo que necesitamos para que Dios nos salve, para que Dios nos liberte de toda enfermedad, de todo peligro, que Dios nos guarde. Por eso tenemos que creer, que tener una fe tan grande y estar convencidos de que Dios va a luchar todas nuestras batallas. No necesitamos armadura, no necesitamos espada, necesitamos el poder de Dios que esté con nosotros. Así que este es el mensaje de ahora, y lo que queremos dejar en claro es que Dios es grande y que por eso estamos en este lugar, que Dios es poderoso y que Dios entiende, comprende a cada uno de nosotros. Pero tenemos que seguir el camino de Dios, porque al final dice la Biblia de que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, sácatelo y échalo de ti, porque mejor, dice, es que echar a tu ojo, que tu ojo no tengas a ese ojo, pero es mejor a que todo tu cuerpo vaya al infierno y se condene. Así que si algo a ti te es ocasión de caer, sácalo de ti, córtatelo, quítatelo, pero es mejor de que tú seas salvo y que eches ese miembro de tu cuerpo que te es ocasión de caer y te mantengas firme delante de Dios, para que así todos lleguemos un día a la boda del Cordero y seamos salvos por la gracia de Dios. Hasta ahí, este momento hemos llegado. Le damos gracias a Dios por este mensaje y vamos a venir en palabras de oración para dar por terminada su palabra. Amén. Oh, gracias Padre Santo por tu palabra, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor, para sacarnos adelante, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa fe que necesitamos, Señor. Porque necesitamos, Señor, ser más grandes, Señor, que el enemigo, Padre. Necesitamos vencer, Señor, todos esos obstáculos, Señor, que se nos presentan, Padre Santo. Tu palabra es tan hermosa, Señor, que nos da, Señor, un entendimiento grande, Señor. Una sabiduría tan grande, Señor, como la tuvo Salomón, Señor.
Así que ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, de que tu venida se acerca, Padre Santo. Eres grande y poderoso, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a mi Padre, Señor. Bendice a este pastor José Walter Menéndez, Padre. A su esposa, Señor, mi mamá, José Gloria Estela Arévalo de Menéndez. Bendice este ministerio, Padre Santo. Sácala adelante, Señor. Que vengan amigos, que vengan, Señor, a escuchar la palabra tuya, Padre Santo. Eres grande, Señor, y poderoso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo.